Bueno, ya lo habíamos anunciado. Gidis Medina, buenos días, bienvenida al Primer Café. Buenos días y gracias por la invitación. Muy amable por haber madrugado y por estar con nosotros, ex representante Gidis Medina. Gracias. Mire, pongámonos en situación. Se produjo una condena por un delito del que usted fue también, digamos, víctima, de alguna manera, a pesar de haber purgado usted una pena por ese cohecho. Y aquí nos preguntábamos, y esa es la pregunta que le traslado de una y de sopetón, Gidis Medina, había unos autores materiales, que eran los exministros Palacio y Sabas Pretel. Allá hablaron y ofrecieron dádivas, se armó esa historia con el articulito para que pasara la reelección. ¿Se puede pensar en este caso que hay por encima de ellos unos autores intelectuales? Claro, yo lo he venido diciendo. El primer autor intelectual es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque en la Casa de Nariño no se movía en ese momento una hoja de un árbol sin que él supiera. Y él era el directo beneficiario de todo lo que se iba a hacer en ese momento, cambiando el articulito, como dice usted, sí, para que él fuera reelegido nuevamente como presidente de Colombia. En ese proceso de la realización del cohecho, digamos, en algún momento esos personajes que hoy están condenados por la Corte Suprema hablaron de esa autoría intelectual precisamente. Pues últimamente el exministro Sabas Pretel decía, el que dio la orden fue el presidente Álvaro Uribe. Y si leemos, lo dijo en varios medios de comunicación cuando trataba de decir que lo que yo decía era mentiras, que él no me había hecho ofrecimientos. Sí. Él decía, no, pero es que ella lo que ha dicho es que la orden la dio el presidente Álvaro Uribe. Entonces el directo responsable era el expresidente Álvaro Uribe. Pero además, la Corte en su fallo dice que la persona que ordenaba todo esto era el expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Sí. Entonces, pues, está claro, o sea, el que deben condenar también es el expresidente Álvaro Uribe, pero pues lamentablemente tenemos una comisión de acusación en este país que no sirve para nada. O sea, yo he declarado muchísimas veces en la comisión de acusación y con el hecho de la condena pues se demuestra que sí, que quien ordenaba era el expresidente, pero pues en la comisión de acusación nunca pasa nada, ellos sí, nunca sientan ningún precedente sobre nada. Gidis Medina, en esos momentos, poniéndonos en la situación, en los salones del Congreso, en los corredores, cuando la abordaban a ustedes, a Sabas Pretel y el doctor Diego Palacios, en un momento dado le dijeron, mire, es que el presidente de la República le manda a decir que le vamos a dar esto y esto y esto, las famosas dádivas. Pues ellos decían, es que, mire, por ejemplo, la Notaría Segunda de Barranca Bermeja, en el caso de Sabas Pretel, sí, ella va a terminar en año y medio, esa notaría se la vamos a dar a usted, y el gobierno sí cumple, el gobierno tiene palabra, el gobierno es un gobierno serio y responsable. Gracias por ayudarnos, nosotros le damos la palabra de que vamos a cumplir con lo que el gobierno ha dicho. Y lo mismo el exministro Diego Palacios, que fue quien me sacó la cita con el doctor Morelli de Cúcuta para que se diera la S Francisco de Paula de Barranca Bermeja o la clínica 1 de Mayo en Barranca Bermeja, que es la misma S. Él era la persona encargada de que se cristalizara eso. Hay un hecho muy notable que lo ha dicho Navas Talero también, sí, que ese día el ministro de la Protección estaba allá en el Congreso y además tenía a Teodolindo escondido en una de los cuartos que había encaletado, y Teodolindo, ellos lo increparon y le dijeron, ¿usted por qué tiene a Teodolindo ahí? Pues obviamente eso hacía parte del plan, que Teodolindo se fuera y que la que asumiera el desgaste era en ese momento yo. Gidis Medina. Y entonces en ese sentido, Gidis, Sabas Pretel fue muy concreto en decir, esto no es un asunto mío, esto es el gobierno nacional. Sí, el gobierno cumple, el gobierno es serio, el gobierno ordenó y yo cumplo, porque pues obviamente ellos también se iban a beneficiar 4 años más de ministros, ¿no? Ah, pero claro, y de toda la burocracia que eso implica, Anita. Gidis, usted que estuvo ahí adentro, justo en el momento en que esto se fraguaba, se ha hablado de que además de Diego Palacio y Sabas Pretel, otros ministros y otros altos funcionarios de gobierno estuvieron, digamos, preparando el terreno para que pasara la reelección.
¿De qué funcionarios estamos hablando? Bueno, la presión era muy fuerte. Se dice que estuvo el director del DAS de ese momento, que era el doctor Noguera. Que estuvo el doctor Félix, el doctor es que no recuerdo ahorita el nombre de muchas personas porque ya ¿Andrés Felipe Arias estaba ahí también? No, Félix Félix Laforí, pero pues ellos no tuvieron que ver nada conmigo. Directamente las personas, pues había muchas personas de todos los ministerios, muchos asesores pendientes de que esa iniciativa pasara. Además que por tiempo, si no pasaba en ese momento, no pasaba, ¿no? Claro. Entonces tenía que pasar, era en ese momento. Por eso era la presión. Lo que tiene que ver con el caso de la llamada política, sí, es como es Diego Palacios, Alberto Velázquez, Bernardo Moreno, que incluso, no sé esa investigación en qué va, también Sabas Pretel de la Vega y muchos asesores que aún están siendo investigados por las fiscalías, pero que todavía no se sabe hacia dónde vayan esas investigaciones. Mire, Yidis, usted que conoce los intríngulis de todo este proceso, ¿qué va a pasar con el presidente Uribe? Yo creo que nada. Yo creo que va a seguir haciéndole mucho daño a la patria, porque es que uno se queda aterrado de ver cómo le gusta instigar a la violencia, instigar al odio, instigar a cómo es hacer cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, si usted hace un análisis del contexto de todo lo que ha sido la política del expresidente Álvaro Uribe, con todo el respeto que se merece, casi todos terminamos en la cárcel, los que estuvimos alrededor del expresidente Álvaro Uribe. Terminamos adoctrinados, o sea, salvando la patria, terminamos diciendo hay que dar la pelea porque nos toca salvar la patria, pero después terminamos nosotros sin salvar la patria y presos. O sea, eso lo pueden ver en todas las personas que están huyendo y los que aún ahora están en las cárceles por culpa del expresidente Álvaro Uribe. Mañana es la condena de María del Pilar Hurtado y de Bernardo Moreno. Es un hecho también lamentable para el país porque pues ellos también obedecieron las órdenes en su momento del expresidente Álvaro Uribe. No lo dice Gilles Medina, lo dice lo que está en la Corte Suprema de Justicia y pues ahí se está demostrando que el señor tiene una capacidad para hacer maldad muy grande. Yo de verdad le tengo mucho miedo y mucho respeto en ese sentido, ¿no? Claro. Pero pues tampoco para aniquilarme y quedarme callada frente a la situación de que lo que ha hecho él en el país. El segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue un gobierno muy nefasto, muy triste. El tema de los falsos positivos, el tema de todos los militares que están en las cárceles por culpa de hacer falsos positivos y demostrarle al país que había una seguridad democrática que era aparente, porque por ejemplo en mi región, que es Barranca Bermeja, sí, todo el tiempo han habido muertos, nunca ha habido una seguridad democrática clara. Doctora Gis, usted menciona una palabra sobre la que quiero que hablemos. Usted dijo miedo. Poniéndonos en la situación de aquellos momentos cuando el famoso articulito y cuando pasa la reforma para permitir la reelección, uno entiende que usted recibió, notaría, etcétera, prebendas compuestos para desarrollo de su actividad política que algunos llaman clientelista. Usted ya fue juzgada, condenada y pagó por eso y está transparentemente poniendo la cara a la opinión pública. Porque usted consideró que de alguna manera tenía una favorabilidad, pero la partícula que usted utiliza del miedo, cuando usted aceptó eso, también funcionó. Usted estaba aterrorizada, tenía miedo por sí misma. Pues sí, porque es que el Estado colombiano encima de usted diciéndole es que no puede, usted tiene que votar la reelección, usted tiene que hacer esto. Iván Díaz Mateo diciéndole usted no puede tirar las llaves de Palacio al mar, usted tiene que ayudar a esta iniciativa. Y en ese momento el país polarizado, entonces los ataques de los que no estaban de acuerdo eran durísimos. ¿Pero la amenazaron alguna vez? Y de hecho cuando terminé de votar la reelección, sí, Iván Díaz Mateos, la primera frase que lanzó fue decirme, cuidado, eso se va a saber, porque si se sabe, usted sabe que estamos frente a un gobierno que puede pasarle algo, o sea, la pueden asesinar. O sea, fue permanentemente y constantemente. La gente, yo cuando digo, es que de todas maneras la política en las regiones es totalmente diferente a la política a nivel nacional. Acá sí, ya es otra cosa. Usted, el político que está acá en Bogotá, que tiene ya
esa otra visión de la vida, ve a la persona de provincia como de pueblo, como que sobre ese podemos influenciar, ¿no? Y pues de hecho en mí pasó, pero eso no me exime de la responsabilidad. Claro. He pagado, he dicho la verdad, estoy asumiendo las consecuencias. El haber dicho la verdad me costó estar condenada a 32 años de prisión siendo inocente. Me dijeron guerrillera, me dijeron paramilitar, me dijeron loca, psicópata, criminal, ladrona, mentirosa, de todos los calificativos habidos y por haber dicho la verdad. Sí. Y todo en una semana que yo cuento en el 2008, en abril cuento la verdad, y en mayo, todo el mes de mayo fue terrible para mí. Secuestradora del papá de mi hija, que fue la parte más dura, fue todo. Entonces uno dice, no, pues lamentable todos estos hechos, pero ojalá en Colombia haya muchas personas que se atrevan y que la justicia le dé garantías a la gente que cuente la verdad, porque eso hace parte del cambio de la sociedad de este país. Sí, Gidis Medina, para redondear ese tema, en el momento en que usted acepta el cohecho, ¿qué tanto lo hace por complicidad? Ya vemos que no mucho por identidad, ¿no es cierto? ¿Y qué tanto por miedo? Recuerde que yo había dicho que no, que yo no votaba la reelección. Exacto. Usted Primero porque Iván Díaz Mateos influenciaba mucho sobre mí, me decía que no podíamos dejar de votar la iniciativa, que no fuera bruta, que no votara las llaves de Palacio del Mar. Sí. Segundo, nunca había visto un despliegue tan grande de presión sobre una persona para que se diera ese voto de la iniciativa. Tal vez de pronto un poco de ingenuidad sobre mí. De pronto yo venía a hacer una política social, de ayudar a la gente más necesitada, de los sectores más vulnerables de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio. Al ver todos esos ofrecimientos también yo creo que ambicioné y vi una oportunidad, pero una oportunidad que me costó la vida. O sea, una oportunidad muy mal, una decisión muy mal tomada, una decisión influenciada, una decisión en la cual me arrepiento, porque el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe le hizo mucho daño al país. Gidis, al oírla hablar a usted es imposible no pensar que cuando hablamos de una reforma al equilibrio de poderes en términos judiciales se puede estar avanzando, pero que a lo mejor ese desequilibrio de poderes pasa no solamente por la ley, sino también por otro tipo de formas de intimidación. Lo que usted decía de la gente, por ejemplo, que viene de provincia y que se entiende como más fácilmente manipulable. ¿Usted cree que hay alguna solución para evitar ese desequilibrio, esa cooptación que puede en algún momento darse por parte de Presidencia al Congreso? Yo creo que es de conciencia de cada persona, y que la democracia debe ser transparente, que la gente debe tomar decisiones propias y por convicción, no porque otro le diga que tiene que hacer o porque haya esa presión que tú estás diciendo. Y pues va a ser muy difícil, pero se tiene que hacer el ejercicio para que se logre. Mire, Gidis, hemos señalado que es una práctica recurrente ese tipo de transacción entre miembros del Parlamento y el gobierno de turno para lograr algunos objetivos. ¿Cómo hacer para que este tipo de práctica tan generalizada, espero que usted lo entienda así también o lo perciba así, se suspende en el país? Hay unas condenas, pero gente que practique el clientelismo del gobierno y el Congreso, eso es generalizado. Bueno, yo creo que en el gobierno de Álvaro Uribe se vio aún más, ¿no? Se vio más el tema del clientelismo. Yo creo que hay que dejar que la gente, que el profesional se desarrolle como es, que el congresista trabaje para su población, no que el congresista trabaje para el contrato que le están dando. O sea, no que sea la presión, vota la ley pero le doy esto, vota la ley pero le doy esto. O sea, debe haber un ejercicio más limpio, más transparente. Va a ser muy difícil porque está enquistado en el poder esa práctica clientelista, pero pues la idea es que con la reforma de equilibrio de poderes se trate de equilibrar un poco esto y que la gente tome conciencia de que no se debe ser así y que se debe presentar son proyectos que mejoren el entorno social y que mejoren la calidad de vida de los colombianos. Sí. Gidis Medina, mire, volviendo a la coyuntura de ayer, a la sentencia, ¿usted cómo interpreta esa contundencia de alguna manera, a veces hasta sorprendente, Gidis, de la Corte Suprema de Justicia? Por un lado eso, y por el otro lado,
usted sabe que hay una cosa que se llama la omertá, que es como la alianza de las mafias en la ley del silencio. ¿Usted cree que de Sabas para arriba el silencio imperará? Valga decir, uno, ¿cómo sintió lo de la Corte? O sea, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Por qué finalmente le paran bolas a usted? ¿Y hasta cuánto silencio vamos a tener que tener ahí? Es que hay muchas cosas tenaces en este país que a veces uno no las percibe, las comenta en su casa, pero pues como estamos en este país es muy grave, ¿no? Entonces uno dice, no sé si vaya a operar el silencio en este caso, pero es que ya el eco está hecho. El eco es la condena, que fue cierto todo lo que se hizo, estaríamos frente a una reelección fraudulenta, ¿sí? En una reelección la más corrupta que hemos podido tener. Entonces uno dice, pues si está en manos de la comisión de acusación, el silencio operará. Para mí operará el silencio. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted? Pues de todas maneras con muchos nervios, muy asustados, porque a mí me han hecho de todo, o sea, me han perseguido, nunca el Estado me ha querido brindar la seguridad, lo he insistido, cuando estuvo Andrés Villamizar en la ONP, nunca me quiso dar seguridad, yo recibo permanentemente amenazas, pero pues tratamos de vivir una vida con un perfil muy bajo, en que los hijos míos no sepan ni nadie en quién son los hijos míos, o sea, es muy duro, estar viviendo así, pero pues hay que afrontarlo. Y dice, ¿usted por qué cree que esta decisión de la Corte se da hoy? ¿Por qué no hace un año, o hace 2, o hace 3, o hace 4, o hace 5? ¿Por qué hoy? No sé, es que la justicia es muy lenta, ¿no? En el país la justicia, por ejemplo, en el caso de los 32 años de condena que me dieron a mí, yo me quedo aterrada que el fiscal todavía sigue siendo fiscal, que el juez todavía sigue siendo el juez, que el procurador sigue siendo el procurador, y están denunciados y que los testigos falsos todavía no estén en las cárceles. Pero cuando fue para hacer la investigación mía, corrieron súper rápido, hicieron la condena, cuando dijeron va para su casa, porque terminó ya de pagar el cohecho, inmediatamente me condenaron a 32 años. Sí, la justicia es muy lenta, no sé por qué, pero llegó, y pues valoro eso de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Gidis, la invito, estamos en directo con la doctora Claudia López, senadora, que está con Viviana Bello en Chapinero y dice que falta mucho en el términos del Congreso para aclarar estas verdades que se empiezan a saber. Adelante, Viviana. Antonio, muy buenos días. Pues como usted lo ha señalado, luego de conocerse la decisión, la condena de la Corte Suprema de Justicia frente a estos 3 altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues se conocen ya las reacciones de esos líderes políticos. A esta hora de la mañana saludamos a la senadora Claudia López. Senadora, muy buenos días. Y pues, ¿qué queda en evidencia? ¿Qué queda en claro con estas 3 condenas? Pues muy buenos días, y creo que lo que queda en claro es que Álvaro Uribe llegó a la presidencia y se reeligió con parapolíticos y corrompiendo funcionarios y comprando votos. Así quedará certificado para la historia. Nos demoramos casi 6 años en concretar el cohecho de 2, como era apenas obvio, porque ya había sido condenado Gidis Medina por recibir dádivas ilegalmente, pero no sabíamos quién se las había dado. Finalmente la justicia ha determinado que quienes se las dieron fueron estos 3 ministros. Yo en lo personal lo lamento por ellos, eran 3 personas que tenían una trayectoria intachable, hasta que tuvieron poder, abusaron de él, todo por beneficiar la ambición y la reelección de Álvaro Uribe. Senadora, estas 3 condenas dejan en evidencia que estos personajes actuaron a motu propio. ¿Qué cree usted que pues queda también a la luz de estas 3 condenas? No, yo creo que sobre la conciencia de Álvaro Uribe pesará toda su vida. Que 3 colombianos que tenían una trayectoria honesta irán a la cárcel por él, por la ambición de él, porque a ninguno de los 3 lo están condenando porque ellos se robaron una plata para ellos, los están condenando porque ellos usaron el poder, los cargos, los puestos de los que disponían para favorecer a Álvaro Uribe. Esto es una cosa, es un crimen por intuito persona. El que realmente debería estar en la cárcel pagando por este abuso de poder es Álvaro Uribe, pero desafortunadamente el fuero presidencial lo protege con total impunidad. Finalizo preguntándole, claramente él ha dicho por Twitter que es su mecanismo de comunicación, que son 3 inocentes los que van a la cárcel con este y con los otros 2 altos funcionarios. Y para el caso de mañana que se da la condena de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, pues ¿cree usted que definitivamente se siguen extendiendo discursos alrededor de eventos ya puntuales y claros en los que ha dado la Fiscalía?
Sí, Álvaro Uribe se excusa de una manera cobarde y siempre le deja la responsabilidad a los demás. La verdad es que yo no creo que haya otro presidente que haya hecho corromper e ir a la cárcel a más colombianos que en principio tenían una trayectoria honesta que Álvaro Uribe. Va a hacer ir a la cárcel a María del Pilar Hurtado, que también tenía una trayectoria tranquila hasta que trabajó con él, y él la corrompió. ¿Para qué? Para perseguir a sus contradictores políticos de manera ilegal. A estos 3 funcionarios, ¿para qué los corrompió? Para asegurar su propia reelección. Yo no creo que la ambición y la capacidad de corromper de ningún otro presidente haya ido ir a la cárcel a más colombianos que Álvaro Uribe. ¿Qué falta y qué tanta verdad han habido pues en estos casos? Pues la verdad poco a poco la ha ido estableciendo la justicia, porque los involucrados, empezando por el presidente Uribe, han negado los hechos, han tapado los hechos, han tratado de tapar el sol con un dedo, pero las evidencias han sido contundentes, tanto en el caso de la persecución a la Corte como la persecución a los contradictores políticos a través del DAS, y hoy en día, para comprobar lo que el país sabía, pero una cosa es saberlo, otra cosa es que se pruebe penalmente, y es que Álvaro Uribe se eligió y se reeligió con parapolíticos, corrompiendo funcionarios y comprando votos en el Congreso. Finalizó. ¿Quién falta por responder ante la justicia? Pues por estos hechos yo no creo que nadie más, la verdad. Los que estaban involucrados por los hechos de la compraventa de votos para favorecer la reelección presidencial de Uribe eran estos 3 ministros. La justicia los ha encontrado culpables y ya, digamos, condenó a quien los recibió. Me parece que ¿quién quedó faltando? Muchos otros congresistas, porque evidentemente no compraron solamente a Yidis Medina, compraron a muchos otros congresistas que no están siendo condenados porque no confesaron. La ventaja de Yidis, como en todas estas cosas de concierto para delinquir, es que si alguien confiesa, pues se desata y se devela toda la estructura criminal. Seguramente quedaron por ser condenados muchos congresistas que también vendieron su voto, que también se corrompieron para favorecer esta reelección, y yo quisiera culminar diciendo que tenemos que seguir perseverando en que se condene y se castigue ejemplarmente esa compraventa de votos en el Congreso que sigue hasta hoy. El presidente Santos también. La mermelada es eso, la mermelada es robarle recursos a usted para comprar congresistas para que tomen decisiones favorables al presidente. De verdad que en esto tenemos que seguir ejemplares, porque la corrupción en Colombia es rampante por eso, por el abuso de poder de los presidentes. Muchísimas gracias. Es la senadora Claudia López, pues quien nos ha acompañado la mañana de hoy. Antonio, regresamos con usted. Muchas gracias, y muy contundentes y tesas, como siempre, las declaraciones de Claudia López. Yidis Medina, mire, usted sí es consciente y tiene información también, y lo vio, que muchos otros más congresistas, como dice la senadora Claudia López, se corrompieron en el caso de su Yidis política, que así le pusieron. Sí, en ese momento había más congresistas que también tuvieron ofrecimientos. Y que les dieron dádivas. Y que les dieron dádivas, de las cuales creo que la Corte Suprema está haciendo algunas indagatorias sobre ese tema. Pero pues lo principal era llegar a demostrar que el cohecho no se hacía de Yidis Medina con Yidis Medina, sino de Yidis con los que quienes ofrecieron, que en ese momento fueron los ministros y directamente el presidente Álvaro Uribe. ¿Usted cree que estos ministros son víctimas de Uribe? Todos, es que todos hemos terminado en una cárcel porque no sé de qué manera, no sé cómo explicarles de qué manera lo terminan a uno enredando Sí. en que uno termina creyendo que va a salvar la patria y que lo que está haciendo está bien hecho. Lo que está haciendo es hundiendo las instituciones. Yidis Medina, muchísimas gracias, súper interesante todo lo que usted nos ha contado, contundente, veraz, diría yo. Muy bien, y que le siga bien la vida a usted. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, ya viene Iván Cepeda, vamos a hablar del tema pues, de los Permiso. bombardeos, de las FARC, Sí, etcétera. Pausa, ya regresamos.